Ok, a ver. Bien, ante todo tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un honor siempre participar por parte de la SOCIMEP y de las sociedades científicas de estudiantes de medicina del Perú, ¿no? Y bueno, me han dado la oportunidad de poder exponer bueno, un tema muy importante, ¿no? No solamente en nuestro país, sino también en todas las partes del mundo, ¿no? Que es diarrea aguda en adultos. Sabemos de que, bueno, las diarreas agudas son extremadamente frecuentes, ¿no? Alrededor de una vez al año. Todos los adultos inclusive pueden tenerla, ¿no? Y que casi siempre están relacionadas con etiologías generalmente virales. ¿Ok? Y bueno, los puntos imperativos generalmente son la detección precoz y el tratamiento de la deshidratación. Bien, Eh, como tema, perdón, a ver, no sé si están viendo, ya, perfecto. Bueno, como contenido, vamos a hablar más que todo la parte de la definición, la parte epidemiológica, la etiología, un poco de la fisiopatología, ¿no? Las manifestaciones clínicas que son muy importantes, ¿no? Porque ustedes van a manejar a estos pacientes en toda su vida, ¿no? Ya sea de que tú te hayas especializado en un extremo de la infectología, siempre vas a ver a un paciente, ¿no? Con una enfermedad diarreica aguda. ¿Ok? Sabemos de que hay muchas definiciones, ¿ya? Hay definiciones, por ejemplo, de la ICSA, hay del EMA, del ESMID, ¿no? E inclusive hay una definición propia del MINSA, ¿no? Pero todas están apuntando, ¿no? A la definición madre, por así decirlo, que fue decretada más o menos en el año 2013, ¿no? En el cual la OMS lo define como que presente más de 3 deposiciones líquidas al día, ¿no? Y que a la vez tenga un tiempo de duración menos de 2 semanas de evolución. Hay muchas definiciones, como le mencioné, ¿no? E inclusive la misma OMS lo pone, ¿no? Por así decirlo, técnicamente, de que también más de 250 gramos de posiciones mal formadas al día también entra a tallar en esta definición, ¿no? Bueno, nosotros en la parte infectológica muchas veces consolidamos la parte de las definiciones, por ejemplo, de la ICSA. Muchos colegas tenemos este tipo de definiciones, ¿no? El cual, por ejemplo, ¿no? Sabemos de que la ICSA, que es la Organización Americana, ¿no? de Enfermedades Infecciosas, pone de que, por ejemplo, la diarrea aguda se define al igual que la OMS, pero la diferencia es que lo ponen menos de 7 días, ¿no? La diarrea prolongada lo ponen de 7 a 13 y la diarrea persistente de 14 a 29 y bueno, la crónica que es más de 30 días, ¿no? También hay que saber muy importante, ¿no? De que hay muchas definiciones, por ejemplo, ¿no? De que, ¿qué es una gastroenteritis aguda, ¿no? De que se define como un trastorno infeccioso entérico, netamente entérico, y que muchas veces es autolimitado, ¿no? Que estas van a tener dos signos, ¿no? Eh, la parte de la diarrea, ¿no? Y también la parte de los vómitos. Entonces, también la OMS pone de que la diarrea acuosa, ¿no? Estas definen a dos entes, ¿no? La diarrea acuosa y la diarrea disentérica. Una de ellas es que, por ejemplo, la acuosa se define que generalmente la sintomatología es que las diarreas son abundantes, ¿no? Pero de que no presenta algún tipo de otros síntomas, especialmente que no haya dolor abdominal. Mientras tanto, la parte de la diarrea disentérica está caracterizada por un fuerte dolor abdominal previo a cada deposición. Muchas veces va a ser con una cantidad de posiciones poco abundantes, ¿no? Y que va a tener mezclada siempre moco y o sangre, ¿no?
También va a estar caracterizada por un tenesmo y también una falta de necesidad fecal. Por ejemplo, muchas veces la parte de la infección, la diarrea disentérica, está asociada a infecciones del tracto intestinal. ¿Ok? Ahora, también hay que definir otras definiciones, valga la redundancia. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es una diarrea aguda infecciosa? La diarrea aguda infecciosa se divide en dos entes, ¿no? Una diarrea inflamatoria y no inflamatoria. La diarrea no inflamatoria, la mayoría de los casos va a ser causada por un ente viral, ¿ya? Pero puede ser también causada por bacterias o inclusive con parásitos. Estas a su vez van a ser en menor grado. Va a ser también una enfermedad más leve, ¿no? Comparado con el otro ente que es la diarrea aguda infecciosa inflamatoria, en el cual está causada mayoritariamente por un ente bacteriano, ¿no? Muchas veces es una bacteria invasiva, puede ser también producción, porque esta produce algunas enterotoxinas, ¿no? O inclusive, pues, ser ambos entes que generen, ¿no? La reacción inflamatoria y por ende, ¿no? Provocar la diarrea aguda infecciosa. Esta también va a tener una enfermedad mucho más grave, ¿no? Probablemente, ¿no? Porque altera la integridad de la mucosa intestinal. Y también a la vez está caracterizado porque muchas veces vamos a tener a diarreas disentéricas en la parte de la diarrea aguda infecciosa inflamatoria. ¿Ok? Otro aspecto muy importante es la parte epidemiológica, ¿no? De que inclusive hay un dato que hace poco lo leí, no está en esta diapositiva, pero de que la incidencia anual, ¿no? De la diarrea aguda infecciosa es aproximadamente entre 7.000 millones de casos al año a nivel mundial. O sea, estamos hablando de cosas mucho mayores, ¿no? En el cual debemos preocuparnos. Es por ello que las enfermedades diarreicas agudas son una principal causa de muerte en todo el mundo. Es más, como le mencioné, es extremadamente frecuente en pacientes inmunocompetentes o inmunosuprimidos, ¿no? Que frecuentemente pueden tener una vez al año este tipo de episodios, ¿no? Se ha visto de que, por ejemplo, hace un par de años, en países subdesarrollados o países pobres, los niños hasta los 5 años era la segunda causa de muerte infantil en estos países, ¿no? Inclusive hace más o menos 8 años, en el 2015, eh, hubo un estudio muy grande en el cual plantean de que es la novena causa de muerte en todo el mundo. Es por ello que la mayoría de los casos está asociado muchas veces, ¿no? Por alimentos o fuentes de aguas contaminadas, que esto es una característica muy frecuente en países en vías de desarrollo, ¿ok? Es por eso que es un problema mundial, es un problema sanitario mundial que a la vez esto genera mayor morbimortalidad en muchos de los casos. Otro dato importante es que más de 2.000 millones de personas a nivel mundial no tienen un acceso de sanitario básico, ¿no? Es por ello que es un problema muy importante, ¿no? De poder reducir las brechas, ¿no? De la parte sanitaria básica que genere, ¿no? Una mejor calidad de vida a estos pacientes. Y a la vez, ¿no? Vamos a tener un mejor paciente, un mejor ciudadano, ¿no? Que pueda generar, ¿no? Una fuente económica para su familia y también para la sociedad.
Hay un estudio muy grande en el 2019, ¿no? El Golden Burden of Disease, ¿no? En el cual plantea de que la diarrea aguda ha generado más de casi 1,5 millones de muertes en todo el mundo. E inclusive en este estudio del 2019 proponen de que los pacientes menos de 5 años, el 10% de estos pacientes habían muerto, ¿no? Es por eso que se hizo este estudio avalado por la OMS. Y a la vez se dieron cuenta que a partir de hace más o menos 20, 30 años, cuando se implementó el suero de rehidratación oral con la introducción infantil de la vacuna contra el rotavirus, comenzó a reducirse exponencialmente la tasa de morbimortalidad que generaba las diarreas agudas infecciosas. Otro punto muy importante también era de que en muchos países de recursos limitados había muchos casos endémicos de diarrea, ya sea mayor parte por diarrea disentérica o también una diarrea acuosa, que a la vez, ¿no? Esta, independientemente del grupo etario que pertenezca al paciente afectado, aumentaba, ¿no? eh, la mayor tasa de mortalidad en estos países, ¿no? También, por ejemplo, de que las epidemias generalmente a nivel mundial son por dos entes, ¿no? La Shigella disentérica serotipo 1, ¿no? Y también el virus cholerae. Pero también se ha visto, ¿no? De que, por ejemplo, las E. coli, ¿no? La variante, el subtipo, ¿no? El O157H7, también puede producir, ¿no? Y es una de las responsables principales de brotes de diarrea, que generalmente lo vamos a ver en países sudamericanos y también en países subsaharianos, ¿ok? Otro punto importante también es que en los años 90, especialmente en el 1994, hubo muchos brotes que causaron mortalidad en muchas partes de nuestro globo terráqueo, ¿no? Por ejemplo, en Zaire hubo un brote muy mortal que murieron aproximadamente 20,000 muertes solo durante el primer mes de haber afectado ese brote en dicho país, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? De que hay muchas epidemias por vibrio cholerae que se han producido en África, especialmente en las regiones subsaharianas, en Asia, ¿no? Por ejemplo, en la India, en Indonesia, en Malasia, ¿no? También el Oriente Medio, especialmente en Irak, también en Afganistán, en Kuwait. En América del Sur es una de los países característicos que fue en Perú, ¿no? En los años 90, en el año 91, ¿no? De que fue el último brote de cólera que hemos tenido, que duró inclusive hasta el año 2000, ¿no? Que generalmente la historia es muy interesante, que fue real, el inicio, ¿no? De este brote fue en otro país, en Sulawesi, en los años 1961, y se reportó en Perú de que fallecieron aproximadamente casi 3,000 peruanos por este brote del cólera. También es importante saber, ¿no? De que tenemos que identificar algunos factores de riesgo en los pacientes, ¿no? Que padecen enfermedad diarreica aguda. Por ejemplo, en la parte de la edad, ¿no? Generalmente tienen mayor tasa de severidad en los extremos de la vida, en los niños y en especial en nuestro tema, que son los ancianos, que generalmente en los ancianos presentan, ¿no? Una mayor mortalidad, ¿no? Asociado fuertemente, ¿no? Al aumento de la edad, ¿ok? Y que generalmente por
bueno, la parte inmunitaria que se envejece, ¿no? Están más predispuestos a poder padecer salmonela, ¿no? Generalmente una salmonela no típica, ¿no? Y también por el uso irracional de antibióticos, también pueden padecer una infección por Clostridioides difficile. También hay un dato muy importante en el cual hay una población especial, ¿no? Entre los años 45 y 84 años, ¿no? En el cual el riesgo de padecer listeriosis invasiva aumenta progresivamente, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Por una mala higiene o por un manejo o una ingesta de lácteos no pasteurizados. También hay que entender, ¿no? De que hay un ente muy importante que también hay que tenerle en cuenta en este tiempo, ¿no? Que es el Campylobacter jejuni, ¿no? En el cual, ¿no? En los adultos hay un segundo pico a partir de los años en 20 hasta los 40 años, ¿no? De que puede inclusive producir algunos tipos de complicaciones, que la famosa y mediática enfermedad que ahorita está generando, ¿no? Mucha preocupación en nuestro país, que es el síndrome de Guillain-Barré. También hay que entender, ¿no? De que hay muchas instituciones residenciales, especialmente en los asilos, ¿no? De que también están asociados a brotes, ¿no? Por infecciones virales, por ejemplo, por rotavirus o también por el norovirus. También otro factor de riesgo muy importante es la acidez gástrica, ¿no? Los pacientes que toman, por ejemplo, ranitidina, famitidina, ¿no? O inclusive los inhibidores de protones, el omeprazol, el esomeprazol, ¿no? Estos pacientes se ha visto en ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? De que tienen mayor susceptibilidad de que se infecten por Vibrio cholerae o por salmonelas no típicas o inclusive por Campylobacter, Listeria y algunas cepas enteropatógenas, ¿no? De Escherichia coli. También, ¿no? Se ha visto de que que una de las barreras físicas, ¿no? Que es muy importante en la motilidad intestinal, es afectada por una noxa farmacológica, ¿no? Por así decirlo, un inhibidor de la motilidad intestinal, está asociada a que estas van a complicarse por unas infecciones, unas enteritis infecciosas, especialmente por Campylobacter e inclusive por parásitos, por amebas, por este, entamoeba histolítica o inclusive por Clostridioides difficile, ¿no? Esta también, ¿no? La escopolamina e inclusive los opioides como el tramadol, que también inhiben la motilidad intestinal, han evidenciado en algunos ensayos, ¿no? De que el uso de estos medicamentos hace de que aumente más la fiebre y también la duración de la fiebre en estos pacientes. También que existe un aumento de eliminación bacteriana, ¿no? Por las heces, si el paciente toma estos medicamentos y que a la vez, que es lo más peligroso, ¿no? En estos pacientes, es que pueden desarrollar, ¿no? Una bacteremia per se propia de la infección intestinal que presentan estos pacientes. También otro aspecto muy importante es, perdón, es la flora intestinal, para tener un poco de noción. Nosotros tenemos, ¿no? Aproximadamente, dicen, casi 1 trillón de bacterias en nuestro intestino, ¿no? 1 billón de células entéricas en todo el sistema gastrointestinal, ¿no? Que a la vez hay un equilibrio, ¿no? Que estas ayudan a que colonicen e invadan, ¿no? La flora intestinal normal, ¿no?
y pueda tener ese tipo de homeostasis que genere una buena absorción y una buena alimentación en nuestro organismo. Es por eso que cuando ingresan microorganismos patógenos, van a competir, ¿no?, con nuestra flora intestinal normal, ¿no?, por los nutrientes, por los nichos específicos o inclusive por sitio de unión al intestino. Y esto genera una desregulación que conlleva a una desnutrición, a trastornos hidroelectrolíticos y en el peor de los casos va a generar sepsis e inclusive la muerte. Otro punto importante es el grado de inmunosupresión. Si el paciente está inmunosuprimido, inclusive tiene mayor riesgo hasta 6 veces de poder padecer una enfermedad diarreica aguda. Por ejemplo, que también estos tienen mayor riesgo de adquirir diferentes infecciones gastrointestinales y mucho más está asociado a infecciones bacterianas multiresistentes, porque estos pacientes tienen mayor reincidencia de infecciones, ya sea del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal, del tracto urinario, ¿no?, que genera mayor resistencia, mayores tasas de resistencia en este tipo de pacientes. Y a la vez, esta está asociada a mayor riesgo, a mayor gravedad en estos pacientes. Por ejemplo, los pacientes trasplantados, los pacientes que presentan algún tipo de quimioterapia o algún tipo de tratamiento biológico, o los que tienen alguna inmunosupresión adquirida, por ejemplo, los pacientes con VIH o pacientes con HTLV1 o 2, también puedan presentar mayor riesgo de padecer infecciones diarreica agudas, ¿no?, especialmente infecciones bacterianas, ya sea por E. coli, ya sea por Shigella, e inclusive por infecciones parasitarias, por ejemplo, ¿no?, las coccidias, entre ellas la ciclospora, la cistoisospora, perdón, ¿no?, o el criptosporidio, o también un ente muy importante en estos pacientes que hay que tener en cuenta es el Strongyloides estecolaris. Entonces, en cuanto a la parte de las exposiciones de riesgo, ¿no?, hay que saber y hay que evaluar a los pacientes, ¿no?, cuando vienen a nuestra consulta, de que hay que preguntar muchas cosas para poder dirigir, ¿no?, si es un tratamiento, ¿no?, adecuado o un tratamiento inclusive solamente por sintomáticos. Por ejemplo, si el paciente viene con un consumo de leche no pasteurizada o productos lácteos no pasteurizados o jugos de mala higiene, ¿no?, hay que pensar de que estos pacientes puedan tener inclusive listeria, E. coli enteropatógenas enterhemorrágicas o también por una infección por estafilococo aureus inclusive. Por ejemplo, si los pacientes presentan un consumo de alimentos crudos o poco cocidos, hay que pensar también en enteropatógenos a la cabeza, ¿no? Y también, por ejemplo, de vibrio, de unas cepas de vibrio, por ejemplo, especialmente el vibrio parahemolyticus, ¿no?, que generalmente está, ¿no?, en el consumo de mariscos o especies marinas crudas, por así decirlo, ¿no? También está muy frecuente en este tipo de exposiciones, ¿no?, la infección por parásitos, ¿no?, ya sea por coccidias, especialmente ciclospora, en pacientes inmunosuprimidos, o también, ¿no?, por diferentes infecciones amebianas inclusive, o por protozoos, ¿no? También hay que entender de que hay otros entes, ¿no?, por ejemplo, el Bacillus cereus, ¿no?, por infección por una mal procesamiento de los cereales, ¿no?, que esta genera inclusive algunos tipos de toxinas. También al nadar en aguas no tratadas o tomar aguas no potables, ¿no?, también generan un riesgo de poder padecer especialmente, ¿no?, por ejemplo, enfermedades por vibrio, ¿no?, por Yersinia, o también por bacterias enteropatógenas, especialmente la E. coli o inclusive la Shigella, ¿no?, o inclusive
por enfermedades parasitarias, especialmente por amebas. También laborar en zona de residencia o hacinamiento, por ejemplo, especialmente cuando suceden este tipo de exposiciones de riesgo, hay que pensar en brotes, especialmente en brotes virales o también en brotes enteropatógenos bacterianos, por ejemplo, E. coli o también por Shigella. También si hay viaje a exposiciones, viaje o exposición a animales, por ejemplo, cuando vamos a uno, por ejemplo, a pueblos que no tienen un agua potable o inclusive si nos entramos a una selva amazónica, tenemos mayor riesgo de padecer algún tipo de infecciones bacterianas o también infecciones parasitarias. Y también por último, que es también el más importante, es la mala higiene de manos, ¿no? Que esta está muy vinculada a muchos enteropatógenos que generan, ¿no?, una enfermedad diarreica aguda. Bien, en cuanto a la parte de la epidemiología nacional, ¿no? Sabemos de que la parte en nuestro país, ¿no?, es muy frecuente, inclusive hace 10 años hubo un estudio en el cual referían de que los niños menores de 5 años a lo menos al año tenían entre 2 a 4 episodios anuales, ¿no? Y que en los adultos, ¿no? En ciudades de la sierra y de la selva presentaban entre 2 a 3 deposiciones, diarreas agudas al año, ¿no? Y en la costa era entre 1 a 2 episodios anuales. Entonces, como vemos acá, ¿no?, en los últimos 5 o 6 años, ¿no?, siempre ha habido una notificación nacional, pero especialmente, ¿no?, en población infantil, ¿no? Eso es lo que también nosotros tenemos dificultades. No tenemos unos buenos datos estadísticos de cómo se comporta a nivel de grupo etario adulto, ¿no? Entonces, lo que inclusive se vio de que al momento que hubo pandemia, ¿no?, hubo una reducción significativa porque obviamente si no tenemos estas exposiciones de riesgo, todos estábamos en casa, lógicamente lo que se plantea en muchos expertos nacionales es que comenzó a reducirse significativamente, ¿no?, los episodios y la incidencia, ¿no?, de las enfermedades diarreicas agudas. Pero lo que se está planteando en estos últimos meses es de que producto de algunos fenómenos naturales que ya estamos viendo en nuestro país, especialmente, por ejemplo, la tormenta Yaku, o inclusive, ¿no?, el fenómeno del niño, ¿no?, ha aumentado significativamente las tasas, ¿no?, de incidencia de episodios de diarreas agudas en nuestro país, especialmente en el grupo etario de la población infantil, ¿no?, y también en los pacientes adultos mayores. Entonces, lo que tenemos, los datos proporcionados por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, es de que los pacientes mayores de 5 años, ya sesgadamente vemos de que la parte del grupo etario adulto no lo tenemos, pero se ha visto de que hay un aumento significativo, ¿no?, de la incidencia, ¿no?, mensual y semanal de que generan estos pacientes. Es por eso que es muy importante saber, porque probablemente, ¿no?, todavía recién estamos comenzando el fenómeno del niño mundial, ¿no?, en el cual se espera de que por así decirlo, la pegada, la tasa más fuerte que vamos a tenerlo en cuenta es a partir de los meses de septiembre, octubre y noviembre, inclusive puede extenderse hasta diciembre, ¿no?, en que la tendencia es de que haya mayor elevación de esta curva, ¿no?
Es por ello que sí hay que tenerlo en cuenta, porque esto va a generar mayores tasas de desnutrición, de anemia, ¿no? Complicaciones propio de la diarrea aguda, e inclusive, ¿no? La famosa, lo que está ocurriendo ahora de la elevación de casos de síndrome de Guillain-Barré. Es por eso que, e inclusive, en cuanto a la parte de la última semana epidemiológica, se ha visto de que prevalece mayor, ¿no? El grupo etario de pacientes con mayores de 5 años. Pero también hay que entender de que en nuestro país, por ser un país que no tenemos un hábito de cultura de prevención, muchas veces tenemos este tipo de publicaciones o eventos que muchas veces lo vamos a ver en nuestros hospitales, ¿no? Los brotes de diarrea, ¿no? Que generan, ¿no? Por una mala higiene o por un mal uso de, inclusive, de algunas sustancias químicas que accidentalmente, ¿no? Puedan provocar este tipo de brotes en diferentes ciudades, pueblos de nuestro país, ¿no? E inclusive la capital no está ajena a este tipo de eventos, ¿no? En el cual el año pasado inclusive hubo un brote en el cono norte, ¿no? En el cual hubieron muchas complicaciones frente a este tipo de brotes por diarrea aguda, ¿no? Que siempre hay que tenerle en cuenta, ¿no? Y a la vez, ¿no? Siempre educar a los pacientes y a la población de que se tiene que hacer una adecuada higiene, ¿no? De lavado de manos, del uso adecuado, ¿no? De la higiene de los alimentos para así poder reducir e inclusive anular, ¿no? La incidencia o la ocurrencia de este tipo de brotes. Entonces, la parte de la epidemiología, ¿no? Generalmente, lo que vamos a ver en las diarreas agudas, infecciosas, vamos a ver de que la etiología que prevalece es la etiología viral, ¿no? Especialmente están los rotavirus, ¿no? Especialmente el serotipo 4041, ¿no? Que se va a localizar fisiopatológicamente en el intestino delgado, ¿no? Y de que vamos a verlo en pacientes, en niños, en adultos jóvenes e inclusive en ancianos, ¿no? Y generalmente lo vamos a ver estas infecciones en las estaciones de primavera y verano. Por ejemplo, el norovirus es muy importante saberlo porque a nivel mundial es la causa más frecuente en el mundo, ¿no? En el aspecto de etiologías virales, inclusive en Estados Unidos refieren de que la mitad de infección de diarreas agudas infecciosas es provocada por norovirus, ¿no? Que generalmente lo vamos a encontrar en los adultos jóvenes, ¿no? Y es una característica muy peculiar es de que la enfermedad es caracterizada por vómitos, ¿no? Y especialmente se va a encontrar en las estaciones de invierno, ¿no? Y que son muy resistentes en el ambiente, ¿no? Es una característica de este tipo de virus. También tenemos los adenovirus, ¿no? Que refieren de que en países subdesarrollados, en vía de desarrollo, ¿no? Es el que más prevalece, ¿no? Es por eso que inclusive a nivel nacional, lo que se plantea es que el adenovirus y el norovirus son las etiologías más frecuentes virales que hay, ¿no? En nuestro país. Es por eso que también, ¿no? Está prevaleciendo en los meses de invierno, ¿no? Otro punto también importante es el citomegalovirus, ¿no? El citomegalovirus generalmente lo vamos a ver en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Y está caracterizado por una diarrea disentérica, ¿no? Que se localiza muchas veces en la región colónica e inclusive con menor frecuencia también está en el intestino delgado, ¿no? Es por eso que el tratamiento en estos casos tiene que ser de manera inmediata, porque
el paciente que tiene una colitis por citomegalovirus, la mortalidad puede llegar hasta presentar 30% en estos casos. En los adultos también no se invierte mucho la parte de la prevalencia de la etiología bacteriana. Por ejemplo, ¿no? De que el patógeno más frecuente, ¿no? Que vamos a encontrarlo son las E. coli enteropatógenas, enterotoxigénicas y enteroinvasivas inclusive, ¿no? Por ejemplo, de que inclusive una característica también importante es que el virus cólera, ¿no? Eh, está caracterizado por brotes de diarrea acuosa asociados a ausencia del sistema de saneamiento e inclusive de crisis sanitaria. Es por eso de que hay que tener en cuenta ahora, porque no vaya a ser que, porque nosotros tenemos un sistema de salud muy precario, ¿no? Quizás en la temporada alta del fenómeno del niño, quizás tengamos brotes de virocólera, es por eso que hay que estar alertas, ¿no? Debido a que estos pacientes, ¿no? Vienen muy deshidratados y la mortalidad es muy alta si no se trata de manera precoz con estos pacientes. También, ¿no? Eh, por ejemplo, el estafilococo aureus, ¿no? Generalmente es una infección entérica, no generalmente propio por la infección invasiva del estafilococo, sino por una enterotoxina que presentan estos, una enterotoxina preformada que altera, ¿no? Las vellosidades intestinales y genera, ¿no? Una diarrea profusa, inclusive caracterizada por vómitos en estos pacientes. También hay que tener en cuenta las chiguelas, ¿no? Las chiguelas es la causa más frecuente, ¿no? De disentería a nivel mundial. Está localizado en las regiones colónicas, ¿no? Muchas veces está en diarreas del viajero, inclusive en la comunidad, ¿no? Y como le mencioné, es una diarrea disentérica y puede presentar un riesgo de un síndrome urémico hemolítico, al igual, ¿no? De la E. coli eh, entero, la E. coli entera hemorrágica, ¿no? La que provoca también el síndrome urémico hemolítico. Las yersinias también, ¿no? Las yersinias son un ente muy importante en las infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque inclusive se pueden comportar como una apendicitis, ¿no? Es por eso que sí hay que tenerlo en cuenta, inclusive estas están localizadas en la región ileocólica, ¿no? Y pueden presentar una reacuosa hídrica o disentérica, inclusive en estos pacientes. También tenemos los tipos de clostridioides o inclusive algunos tipos de micobacterias que puedan presentar en estos pacientes, que generalmente lo vamos a encontrar en pacientes inmunosuprimidos, especialmente en pacientes con VIH. También las enfermedades parasitarias, ¿no? Que provocan diarrea aguda, por ejemplo, las amebas, las diarreas, las entamoebas, ¿no? Y que también los pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, por ejemplo, la coccidia, la ciclospora, la citoisospora o el Cryptosporidium, ¿no? Son causas de infecciones agudas de diarrea, ¿no? E inclusive el estrongiloides, ¿no? Pacientes que tienen, por ejemplo, VIH, HTLV o inclusive alguna patología neoplásica pueden tener mayor riesgo de presentar estrongiloidiasis invasiva en estos casos. Otro punto importante es saber, ¿no? De que, por ejemplo, el Balantidium coli también puede generar diarreas agudas en pacientes inmunosuprimidos y hay que tener muy en cuenta este tipo de patógeno porque puede inclusive hacer enfermedad invasiva y puede llegar a la muerte como lo hace también el estrongiloides. Entonces, lo que les traigo acá es una compilación sobre diarrea aguda acuosa y una diarrea disentérica, ¿no? Las etiologías más comunes que presentan este tipo de infecciones, por ejemplo, ¿no? Las diarreas acuosas muchas veces está por
una E. coli enterotoxigénica, que es la causa más común de diarrea acuosa aguda, ¿no? Y también, ¿no? El virus cólera y también el norovirus, ¿no? Que generalmente está caracterizado porque el vómito puede ser una característica prominente en las infecciones virales por norovirus. También está el Campylobacter, salmonelas, ¿no? Y también algunos tipos de bacteroides que pueden generar diarrea acuosa. Mientras tanto, la diarrea sanguinolenta, como le mencioné, la shigella es la causa más común de diarrea sanguinolenta aguda, pero también, ¿no? Hay especies de Campylobacter que también pueden generar diarreas disentéricas, por ejemplo, el Campylobacter jejuni, ¿no? Y también algunos tipos de colis, ¿no? La enteroinvasiva y la enterohemorrágica, que esta a su vez pueda generar, ¿no? Síndrome hemolítico urémico. También algunas enfermedades parasitarias, por ejemplo, la entomoeba histolítica y la histosoma manzoni. Por ejemplo, hay que entrar un poquito en la parte de la Escherichia coli enterohemorrágica. Los pacientes que tienen este tipo de infección hacen diarreas disentéricas escasas, ¿no? Pero que a la vez presentan, ¿no? Dolor abdominal, pueden presentar náuseas y vómitos, y a la vez puede presentar fiebre en algunos casos. Es por eso de que si vemos de que el paciente tiene una disentería, por así decirlo, escasa, ¿no? Probablemente estamos ante la Escherichia coli enterohemorrágica, ¿no? Y que a la vez, ¿no? En estos pacientes la enfermedad es autolimitada, ¿no? Pero de que si nosotros le agregamos un antibiótico, el riesgo de poder padecer el síndrome urémico hemolítico es mucho mayor, ¿no? Es por eso que hay que tener en cuenta, ¿no? Este tipo de patógeno en la infección de diarrea aguda. También, ¿no? No es todo infectología, ¿no? Pero sí hay que entender de que muchas veces en nuestro país las diarreas agudas son de etiología infecciosa, pero hay que también tener en cuenta de que hay causas no infecciosas que puedan generar diarrea aguda. Por ejemplo, si hay, ¿no? dolores abdominales o vemos un compromiso abdominal florido, hay que pensar inclusive en apendicitis, ¿no? También en colitis isquémicas, ¿no? E inclusive algunos tipos de neoplasia, ¿no? Es por eso que es muy importante hacer una buena historia clínica cuando nosotros enfocamos o atendemos a un paciente con una enfermedad diarreica aguda. Por ejemplo, también hay dietas, ¿no? Estados nutricionales, ¿no? O alimentos que puedan generar diarrea. Por ejemplo, el alcohol, también la cafeína que muchas veces tomamos, ¿no? O también enfermedades celíacas, o también por algún tipo de mala absorción o intolerancia a la lactosa, o azúcares no digeribles, ¿no? También hay otro ente no infeccioso que son algunas alteraciones endocrinológicas, por ejemplo, si hay alguna disfunción adrenal o si hay una mala absorción en cuanto a la parte del ácido bilioso, o si hay alguna patología pancreática o inclusive algunas disfunciones tiroideas pueden generar, ¿no? diarreas agudas de etiología no infecciosa. En cuanto a la parte del aspecto funcional, ¿no? Muchas veces también hay que pensar en síndromes de intestino irritable, ¿no? O también comorbilidades en cuanto a la parte de comorbilidades psiquiátricas, o inclusive algunas mecánicas, por así decirlo, ¿no? Por impactaciones fecales. También la parte inflamatoria, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, ¿no? Una colitis microscópica, o inclusive por una causa de radiación también puede generar diarreas agudas o unas colitis ulcerativas. Muchas veces también hay que tener en cuenta, ¿no? Es por eso que es muy importante hacer una buena historia clínica, ¿no? De que algunos efectos de medicamentos pueden generar también diarrea aguda. Por ejemplo, los antibióticos, se ha planteado de que
de todo el mercado farmacológico en cuanto a la parte de los antibióticos, el 70-80% de todos los antibióticos del mundo pueden generar diarrea aguda. Entonces sí hay que tener en cuenta este dato, ¿no? También medicamentos antineoplásicos, ¿no? Inclusive psicofármacos también pueden generar este tipo de episodios diarreicos agudos. Entonces, hay que tener en cuenta de que nuestro tracto gastrointestinal está equilibrado por eh, por muchos aspectos, ¿no? Muchas bases, muchos pilares. Uno es la parte de la fisiología intestinal propio de las vellosidades que presenta cada enterocito, ¿no? Otro que también los microorganismos de la flora intestinal, ¿no? Generan, ¿no? Una especie de equilibrio, ¿no? Para poder aprovechar todos los nutrientes que nosotros aportamos mediante la alimentación, ¿no? Y otro aspecto muy importante es también el estado inmunológico que tenemos nosotros. Es por eso que existen dos grandes esquemas de diarrea aguda, ¿no? Una diarrea secretora o acuosa, como le hemos mencionado, que generalmente no hay una lesión macroscópica intestinal per se, pero de que puede generar, ¿no? Alteraciones moleculares o inclusive alteraciones macromoleculares que puedan provocar una alteración, un desequilibrio, ¿no? De hacer una absorción en cuanto a la parte de las sales minerales, ¿no? De algunos carbohidratos, e inclusive, ¿no? De poder hacer una adecuada absorción de toda la alimentación que nosotros proporcionamos. Es por eso que muchas veces las diarreas acuosas son autolimitadas y son una enfermedad leve generalmente en estos pacientes. Mientras tanto, las diarreas invasivas son menos abundantes, ¿no? Asociadas a la emisión de moco y sangre, ¿no? Y que además hay una afectación, ¿no? De la parte del ilio o del colon, ¿no? Debido a un germen o por una toxina. Es por eso que inclusive ya se ha demostrado de que, por ejemplo, los patógenos que muchas veces afectan el intestino delgado son enterotoxinas secretorias, especialmente, por ejemplo, las E. coli, ¿no? Que producen algunas toxinas, inclusive la toxina Chiga, o inclusive el estafilococo aureus, ¿no? La enterotoxina preformada, también el virus cholerae, o también las E. coli enterotoxigénicas, ¿no? Que puedan generar, ¿no? También una afectación del intestino delgado. Otro también es el trastorno absortivo de vellosidades, que muchas veces estas infecciones son diarreas acuosas, ¿no? Por ejemplo, las E. coli enteropatógenas, también algunas etiologías virales, rotavirus, norovirus, también infecciones parasitarias, coccidias e inclusive amebas. Y cuando hay una afectación iliocolónica, ¿no? También existe una afectación muy predominante por una E. coli enteroinvasiva, ¿no? O enteroadherente también, ¿no? También salmonelas, especialmente salmonelas notíficas, shigellas que provocan disentería, al igual que Campylobacter, y también Yersinia. Entonces, hay que entender de que las manifestaciones clínicas que vamos a tener, ¿no? Son, por así decirlo, muy limitadas, ¿no? Pero de que muchas veces hay que entrenarnos, ¿no? Como englobar y también, ¿no? Juntar muchos signos y síntomas para poder generar algunos síndromes clínicos gastrointestinales infecciosos que puedan ayudarnos a qué tipo de patógeno pueda estar causando este tipo de enfermedad. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de diarrea aguda acuosa, ¿no? Muchas veces vamos a tener heces líquidas, a menudo con secreción mucosa, pero muchas veces no vamos a encontrar heces sanguinolentas. También en ocasiones vamos a ver
vómitos y anorexia, muy pocas veces vamos a ver fiebre, ¿no? Y también presentan malestar general. Entonces, estas muchas veces son infecciones virales, ¿no? Norovirus, adenovirus, o también infecciones bacterianas, por ejemplo, E. coli toxigénicas, enteropatogénicas, o infecciones por coccidias, por Cryptosporidium, inclusive Clostridium perfringens o Bacillus cereus. En cuanto a la parte de la disentería, ¿no? Que también llamada diarrea sanguinolenta aguda en algunas literaturas, está caracterizado muchas veces por heces líquidas con sangre y moco, ¿no? De aspecto macroscópico que podemos verlo inclusive nosotros. Muchas veces vamos a ver fiebre e inclusive vamos a ver un dolor abdominal cólico, ¿no? Previo a la deposición e inclusive pueden presentar tenesmo, ¿no? Es por eso que estos pacientes pueden presentar inclusive toxicidad clínica o inclusive sepsis, ¿no? Es lo que vamos a ver en estos pacientes. Y muchas veces todos estos patógenos, ¿no? Que están mencionados acá, ya sea la Shigella, la E. coli enteroinvasiva, el Campylobacter, la entamoeba histolítica, generan, ¿no? Mayor tasa de mortalidad y complicaciones posinfecciosas. Otro síndrome también que hay que tener en cuenta es la diarrea profusa. ¿Qué significa la diarrea profusa? Cuando las heces son acuosas copiosas, pero de aspecto de agua de arroz, inclusive es lo que menciona la literatura, va a haber poca fiebre, ¿no? Y hay un signo muy evidente de deshidratación de estos pacientes. Estos patógenos son el virus cólera, ¿no? Y también la E. coli enterotoxigénica. También tenemos otro que también me parece muy interesante saberlo, es la fiebre entérica. ¿Qué es la fiebre entérica? Es lo que mencionan a algunos, ¿no? La mal llamada, inclusive, fiebre tifoidea, ¿no? Aunque muchos dicen de que sí se le puede llamar ese tipo de término, ¿no? En el cual está caracterizado solamente por fiebre y linfadenopatía y también diarrea, ¿no? Pero en poca cantidad, ¿no? Pueda presentar. Muchas veces vamos a ver esto en una invasión local del intestino con más que todo una diseminación sistémica, o sea, va a haber una bacteremia, ¿no? Y estas están caracterizadas por patógenos como, por ejemplo, Salmonella entérica, ¿no? O también una de tipo tífica o inclusive paratífica tipo A, B o C. En cuanto a la parte del diagnóstico, hay que, hay que tener en cuenta de que si tenemos, ¿no? Pacientes con diarrea, náuseas o vómitos, muchas veces el diagnóstico va a estar valorado siempre por los síntomas, ¿no? Y también la gravedad de cómo se presenta el paciente. Muchas veces evaluar sí o sí la deshidratación de estos pacientes y la afectación general que presenten, ya sea fiebre, pérdida de peso o alteraciones neurológicas, y que muchas veces el diagnóstico también está vinculado mucho en la parte de las características epidemiológicas. Muchas veces viajes en lugares endémicos de algunos patógenos, también en algunas dietas que puedan presentar exposiciones de riesgo, ¿no? Algunos medicamentos o brotes o inclusive algunos tipos de inmunosupresión. Es por eso que la diarrea adquirida en la comunidad o inclusive la diarrea del viajero hay que dividirlos en dos para hacer un buen diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos una fiebre con heces o heces con sangre, hay que solicitarle, ¿no? Algunas pruebas como, por ejemplo, para Salmonella, Shigella, Campylobacter o E. coli enterohemorrágicas, ¿no? O inclusive, ¿no? Puede ser un Clostridium difficile si tenemos ya un paciente que ha tomado previamente antibióticos, ¿no? O si hay una exposición epidemiológica, ya sea por exposición a aguas no potables o no tratadas, también por una entamoeba histolítica. También, si tenemos, por ejemplo, una diarrea acuosa en un propósito de una diarrea adquirida en la comunidad o una diarrea del viajero, más que todo hay que tratar los síntomas y no hay que hacerle muchos exámenes, salvo, ¿no? De que presente
una especie de brote, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un episodio de cólera. También, por ejemplo, si nosotros tenemos en el aspecto nosocomial, el protocolo diagnóstico nos menciona de que tenemos que solicitarle algunas pruebas para Clostridium difficile, ¿no? O inclusive considerar algunas causas no infecciosas que puedan generar este tipo de diarreas agudas. También hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, la diarrea persistente, especialmente en pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, ¿no? Hay que hacerle una serie de exámenes, ya sea exámenes coproparasitológicos seriados, hay que hacerle también para descartar algunas infecciones por micobacterias, también, ¿no? E inclusive muy raro, pero dependiendo de la parte de la historia, si hay exposición a antibióticos, hay que solicitarle, ¿no? También exámenes para Clostridium difficile, ¿no? Es por eso que es muy importante saber a quiénes vamos a hacer exámenes de heces. No todo paciente que viene a la consulta, ¿no? Por una diarrea de, por ejemplo, un día, muchas veces no hay que hacerle un examen auxiliar, por así decirlo. Este es un examen auxiliar innecesario, porque muchas veces se ha visto ya con los ensayos clínicos o con las investigaciones longitudinales que no hay mucha repercusión o utilidad clínica en este tipo de casos. Es por eso que hay que entender de que las indicaciones estrictas para hacer exámenes coprológicos funcionales o coproparasitológicos o algún examen especial en heces es cuando el paciente, por ejemplo, viene en deshidratación severa, fiebre persistente, o hay disentería, o hay moco, o inclusive cuando hay dolor abdominal intenso, dolor abdominal tipo cólico intenso, o inclusive cuando hay signo de sepsis, especialmente también en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, ¿no? O inclusive, ya esto va fuera del tema, pero cuando hay síntomas que duran más de 7 días de haber iniciado la diarrea. También pacientes longevos, más de 70 años, también tienen indicación de hacerle exámenes de heces, o inclusive cuando presentan, ¿no? Leucocitos en sangre más de 15.000 en cuanto a la parte de un hemograma, ¿no? También cuando los pacientes están en situación de brote, también hay que solicitarle, ¿no? Un examen coprológico en estos casos. ¿Aló? ¿Escuchan? Bien. ¿Hola? Sí, se le escucha, doctor. Bien. Bien. Bueno, también hay que tener en cuenta de que cuando solicitamos exámenes auxiliares, hay que hacerlo de manera adecuada. Por ejemplo, como le mencioné, si vamos a usar eh, exámenes coprológicos a la cabeza e inicialmente podemos solicitarle una reacción inflamatoria en heces y también un coproparasitológico seriado, dependiendo, ¿no? del carácter epidemiológico que presenten estos pacientes. Especialmente también podemos solicitarle la lactoferrina fecal, ¿no? Que es un examen auxiliar muy importante, ¿no? En el cual tiene una sensibilidad de más del 90% y una especificidad más del 70% con respecto a la reacción inflamatoria en heces. También si el paciente viene ya con un cuadro de sepsis o un cuadro de una irritación moderada o severa, también hay que solicitarle un hemograma completo, ¿no? Para poder ver cómo está yendo o podemos ver, quizás encontrarnos algún tipo de inmunosupresión, quizás esté haciendo, ¿no? Una citopenia, una pancitopenia que genere este tipo de diarreas. También hay que entender, ¿no? De que cuando hay una diarrea aguda, una de las complicaciones que puedan generar es que los pacientes presenten, ¿no? Una alteración de la función renal, ¿no? Y también trastornos hidroelectrolíticos. Es por eso que es muy importante solicitarle urea, creatinina y también electrolitos séricos básicos, o sea, sodio, potasio y cloro, e inclusive, si la diarrea es más profusa, inclusive solicitarle fósforo y también calcio en estos pacientes.
Y cuando tenemos una alta sospecha de Clostridioides difficile, hay que solicitarle, ¿no? Más que todo en pacientes que han estado hospitalizados, pacientes en UCI o pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión y que han tomado previamente antibióticos, hay que solicitarle pruebas moleculares, ¿no? O inclusive, ¿no? Las toxinas A y B, que generalmente estas es para poder brindar, ¿no? Para poder ver si el clostridioides que tiene es patógeno o no patógeno, ¿no? Y también la galactosa deshidrogenasa, ¿no? Que más que todo ayuda si hay presencia o no, ¿no? Del clostridioide, más no si es patogénico, ¿no? Es por eso que es muy importante saber este tipo de datos. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar, ¿no? O cuándo vamos a solicitar hemocultivos en estos pacientes? Muchas veces cuando el paciente viene con sepsis o cuando vemos alguna manifestación sistémica de infección, por ejemplo, fiebre, taquicardia, deshidratación moderada o severa, o también si tenemos una sospecha de fiebre entérica, ya sabemos, si tiene linfadenopatía o fiebre, también solicitarle un hemocultivo porque quizás tengamos alguna infección por salmonela, ¿no? O también algún tipo de estado de inmunosupresión que también generan este tipo de indicación. También si tenemos condiciones de alto riesgo como la anemia hemolítica o una enfermedad, ¿no? Por una fiebre de origen desconocido o un historial de viajes o contactos con áreas endémicas de fiebre entérica. Entonces, en cuanto a la parte del tratamiento, hay tres pilares, ¿no? Que debemos de tener en cuenta. Uno, que es el más importante, porque con esto vamos a poder reducir la mortalidad y las complicaciones que pueda generar la diarrea aguda infecciosa, ¿no? Que es la rehidratación, ya sea oral o parenteral, ¿no? Y a la vez, ¿no? Los pilares que también tenemos que tener en cuenta es si utilizar o no antimicrobianos o antivirales o antiparasitarios y a la vez también el manejo de la diarrea. Si vamos a poder controlarla, si está mucho, si nos está deshidratando, podemos inclusive tratar la diarrea, ¿no? Frente a disminuir la motilidad intestinal, ¿no? O otro tipo de manejos que puedan generar este tipo de reducción de mortalidad. Y por ello, ¿no? Frente a estos pilares, los objetivos son, uno, corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos, otro es prevenir la deficiencia nutricional en estos pacientes, también aliviar los síntomas y el malestar del paciente, y además reducir la duración y la gravedad de los episodios de diarrea. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a estos pacientes? Primero, la evaluación inicial de inicio, cuando viene el paciente con diarrea aguda, hay que valorar el grado de deshidratación, que esto a su vez nos va a llevar a evaluar cuánto de grado de hipovolemia tienen estos pacientes. Entonces se dividen en tres: temprana, moderada y severa. La temprana es que, por ejemplo, estos pacientes no tienen ningún síntoma, pero vienen por diarrea aguda. Que la moderada, mayormente el signo cardinal es que el paciente presente sed. Cuando el paciente presenta sed, o inclusive cuando esté irritable, muchas veces este paciente tiene deshidratación moderada. También vamos a ver disminución de la turgencia de la piel, e inclusive podemos ver ojos hundidos en estos casos, ¿no? También podemos verlo en deshidratación severa. En cuanto a la parte de la deshidratación severa, muchas veces ya viene ya pacientes con disminución del contenido, ¿no? Y también del nivel de conciencia. También presentan ya muchas complicaciones, por ejemplo, falla renal aguda, que nos repercute por una oliguria o una anuria. También van a venir pacientes con extremidades frías y secas o húmedas inclusive, pulso rápido y débil, hipotensos inclusive pueden llegar al shock, y también cianosis periférica. Es por eso que hay muchas evaluaciones o muchos cuadros en el cual
van a ayudar cómo vamos a evaluar a estos pacientes. Por ejemplo, si el paciente viene con hipovolemia leve, muchas veces no vamos a encontrar mayor alteración semiológica que vamos a ver, ¿no? Pocas veces vamos a ver una boca ligeramente seca, ¿no? O inclusive un aumento de la sed, pero el paciente que viene ya con hipovolemia moderada va a venir sí o sí sediento, bebe con avidez, ¿no? El pulso ya va a ser rápido, débil, ¿no? Y acá vamos a valorar de que el paciente ya cuando viene como, por ejemplo, una hipovolemia moderada, ¿no? El grado de pérdida de volumen es aproximadamente entre 5 al 10% del peso corporal. Es por eso que el déficit de líquidos estimado es aproximadamente entre 5 a 10 mililitros por kilo en una hipovolemia moderada. Mientras tanto, si viene en caso ya severo, paciente ya viene con una alteración del nivel y contenido de conciencia, ojos muy hundidos y secos, ¿no? Las lágrimas están ausentes, ¿no? La boca está muy seca, el paciente prácticamente no bebe o bebe mal, ¿no? Y también vemos de que la turgencia de la piel vuelve muy despacio, inclusive el famoso signo del pliegue, ¿no? Que muchas veces nos han enseñado. También tenemos que el pulso es muy rápido, muy débil y también ya a veces es no palpable. Eso nos indica que el paciente está en un shock hipovolémico. También a la vez, ¿no? De que hay una pérdida de más del 10% del peso corporal en la pérdida de volumen que presenta estos pacientes. Y que a la vez, ¿no? El déficit de líquidos es más o menos más de 10 mililitros por kilo frente a este tipo de episodios. Entonces lo que tenemos que hacer en estos pacientes es ver todo lo que les he mencionado en el cuadro anterior, ¿no? Los ojos, las lágrimas, ¿no? Las mucosas, ¿no? Y que a la vez hay que ver si este paciente tiene hipovolemia severa o no tiene hipovolemia. Si no tiene hipovolemia, muchas veces hay que darle su suero de rehidratación oral, más o menos hasta 2 litros por día, ¿no? Y que a la vez vamos a estar revaluándolo, ¿no? Regularmente por un periodo de 6 horas. Pero si el paciente ya viene con una hipovolemia severa, o sea, ya tiene alteración de la conciencia, no bebe, pulsos muy disminuidos, hay que evaluar si tiene hipovolemia severa o está en un caso de hipovolemia. Si está en un caso de hipovolemia, muchas veces solamente darle o otorgarle suero de rehidratación oral aproximadamente entre 2 a 4 litros, ¿no? En las primeras 4 horas, ¿no? Y luego estar revaluándolo cada 6 horas y ver cómo está yendo con la mejoría clínica. En contraparte, si hay hipovolemia severa, sí o sí estos pacientes tienen que tener terapia endovenosa enérgica. Es por eso que muchas veces dice solución salina o inclusive lactato de Ranger. Hay muchos ensayos clínicos que mencionan de que el lactato de Ranger es mucho mejor, ¿no? que la solución salina, pero todavía está en discusión. Muchas veces eh, en nuestros hospitales no lo tenemos, pero sí es aceptable otorgarle solución salina. Es por eso que a estos pacientes rápidamente hay que infundirle 30 mililitros por kilo en media hora, ¿no? Y comenzar a evaluar, ¿no? Cada media hora y ver cómo va. El objetivo es que más o menos otorgarle 200 mililitros por kilo en 24 horas, ¿no? Con 100 mililitros durante las primeras 6 horas de haber iniciado el tratamiento. Y también hay que revaluarlo constantemente, inclusive estos pacientes hay que revaluarlo cada media hora o cada hora, viendo la mejoría o la evolución clínica de estos pacientes. Si el paciente, como le menciono, está con una deshidratación leve o está con una hidratación moderada, podemos inclusive recetarle algunas pautas caseras, ¿no? que hemos encontrado muchas veces en la literatura, por ejemplo, ¿no? Estas son recetas caseras, ¿no? Por ejemplo, el caldo de pollo, que muchas veces hablamos, sí es muy importante darle a estos pacientes, ¿no? En el cual vamos a darle 2 tazas, ¿no? del caldo, más 2 tazas de agua y más 2 cucharadas de azúcar. Hay que tener en cuenta de que los trastornos hidroelectrolíticos muchas veces es sodio, potasio, cloro, también y glucosa. Es por eso que es muy importante tener esos 4 aspectos, ¿no? Para poder
otorgar un mejor manejo en estos pacientes. También el Gatorade, ¿no? O inclusive cualquier tipo de bebida rehidratante, ¿no? Mezclamos 1 litro de agua con 3/4 de cucharadita de sal de mesa. También es un suero muy efectivo en estos pacientes, o inclusive agua, 1 litro de agua más 1/4 de cucharadita de sal y 2 cucharadas de azúcar es suficiente para poder brindar una buena rehidratación a este tipo de pacientes. Bueno, en cuanto a la parte de los antimicrobianos, muchas veces no damos antimicrobianos a estos pacientes. ¿Por qué? Como les mencioné, es una enfermedad autolimitada y muchas veces son enfermedades virales, ¿no? Adenovirus o norovirus. Pero hay ciertas condiciones en las cuales el paciente sí o sí debe tener un antimicrobiano a la cabeza. Por ejemplo, cuando el paciente, que cuando es inmunocompetente, presente fiebre, dolor abdominal, disentería, tenemos que sospechar de que este paciente pueda presentar una chiela y sí o sí necesita, ¿no? Un tratamiento antimicrobiano adecuado. También, por ejemplo, si el paciente presenta un viaje internacional reciente, presenta fiebre, o puede presentar signo de sepsis, o ambos, esto también necesita un tratamiento antimicrobiano adecuado. O todos los pacientes inmunosuprimidos con enfermedad grave o diarrea sanguinolenta, sí o sí tienen que tener antibióticos. O inclusive, por último, pacientes con diarrea severa en contexto de hospitalización o haber recibido ya antibióticos previos. Estos pacientes tienen un alto riesgo de poder padecer una infección por Clostridium difficile. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una infección que tiene una epidemiología por viajes, podemos darle, ¿no? Acitromicina, a la cabeza son macrólidos, especialmente acitromicina, o quinolonas, especialmente el ciprofloxacino. Una dosis simple le podemos dar de 1 gramo y es suficiente, ¿no? O inclusive ciprofloxacino de 750 también es muy bueno y adecuado para estos pacientes. O también tenemos la dosis de 3 días, ¿no? Que le podemos dar la citromicina de 500 por día, o inclusive el ciprofloxacino de 500 también por día. También tenemos que tener en cuenta de que si nosotros sospechamos, ¿no?, de algún enteropatógeno y lo identificamos, hay que darle el tratamiento adecuado. Por ejemplo, el Campylobacter muchas veces con la citromicina es suficiente. También el Clostridium también podemos darle, especialmente en nuestro país tenemos vancomicina oral, ¿no? O también podemos darle fidaxomicina, ¿no? Que es un derivado también de los glicopéptidos. O también si nosotros tenemos algunas infecciones por Giardia, hay que darle la primera opción, especialmente es tinidazol, pero también podemos darle metronidazol que hay en nuestro medio, ¿no? O salmonelas no tíficas, podemos darle ceftriaxona o ciprofloxacino, ¿no? O inclusive podemos otorgarle, ¿no? Por ejemplo, a los pacientes que tienen Shigella, también acitromicina y ciprofloxacino es un medicamento muy adecuado a estos pacientes. Pero cuando tenemos, por ejemplo, las diarreas acuosas, agua de arroz muy profusas con deshidratación, y pensamos que es un vibrio, hay que darle doxiciclina. Si no tenemos doxiciclina, también podemos darle una ciprofloxacino o acitromicina, ¿no? Pero la de elección es doxiciclina. Entonces, el manejo de diarrea era uno de los pilares muy importantes, ¿no? Pero más que todo, estas, como le menciono, son autolimitadas. Es por eso que a la vez hay muchos medicamentos, ¿no? Que pueden recetarse en estos pacientes. Por ejemplo, ¿no? Refieren de que la loperamida se le puede dar o no se le puede dar a estos pacientes. Generalmente no hay que prescribir para diarrea bacteriana o inflamatoria, ¿ya? O paciente que tiene disentería. No, estos pacientes no deben de tener, ¿no?, este tipo de medicamentos. Puede ser también para una infección acuosa, ¿no? O una infección que sospechamos que sí o sí es una infección viral, podemos inclusive darle loperamida.
Succinalato de bismuto, por ejemplo, es una alternativa segura en pacientes con fiebre y diarrea inflamatoria. Es por eso que inclusive podemos darle, ¿no?, a estos pacientes, ¿no?, y no tener algún tipo de complicaciones según los ensayos clínicos que han presentado. Pero como les menciono, la ICSA tiene este tipo de condiciones. Si el paciente tiene fiebre y diarrea inflamatoria, podemos darle bismuto. Si no, no hay que darle porque estos pacientes se pueden complicar. Muchas veces hablamos de los probióticos, inclusive. En el Cochrane, hace 3 años, salió de que todavía no hay una eficacia demostrada en cuanto a la parte del tratamiento curativo de las diarreas agudas. Solamente mencionan de que podría reducirse un día más o menos, ¿no?, la duración de la diarrea, pero de por sí no tiene una utilidad clínica darle probióticos a estos pacientes, ¿no? Es por eso que todavía las investigaciones en los probióticos están avanzando porque parece que pueda tener otro tipo de beneficios. ¿Ok? Entonces, por último, muchas veces la prevención es lo más importante en estos pacientes, o inclusive en pacientes sanos. Muy importante es el lavado de manos, ¿no? Los 5 momentos que tienen que recordar, ¿no?, cuando hay una infección por una enfermedad diarreica, hay que lavarse las manos antes y después de tocar alimentos, ¿no? O inclusive reducir factores de riesgo, por ejemplo, ¿no? Mejorar el sistema sanitario, agua potable, ¿no? E inclusive tener mayores condiciones de calidad de vida que generen este tipo de, de reducción en infecciones diarreicas agudas. Es por eso que es muy importante, ¿no? Yo siempre hago énfasis a mis colegas, a mis residentes, a mis internos, de que sí, lavado de manos, siempre hay que saber los 5 momentos para poder brindarle, ¿no?, una mejor calidad de vida a los pacientes, a ti mismo y también al personal de salud que tenemos ahí siempre en nuestro medio. Por eso hay que practicarlo muchas veces, ¿no?, para poder sí o sí tener un buen resultado en estos pacientes. Bien, creo que eso es todo. Les dejo acá un QR. Este es la información en este QR está la información que he recabado de esta exposición, ¿no? Y bueno, estamos ahí para ayudar. No sé si habrá alguna duda, alguna pregunta. Buenas noches, doctor. Sí, hay una pregunta en el chat. Chicos, si tienen más preguntas, pueden realizarla a través del chat del Zoom o pueden prender su micrófono. Preguntaban si como antibiótico empírico no se recomienda el trimetopim. Me imagino que en el tratamiento. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor, ahora sí se le escucha. Ah, sí, no le escuché la pregunta. Perdón. Mencionaban si como antibiótico empírico no se recomienda el trimetopim. Muchas veces el trimetopim eh, sí está recomendado, ¿ya? Está recomendado, pero no es el tratamiento de elección. Siempre hay que tener a la cabeza de que una diarrea aguda, es fluoroquinolonas o macrólidos. También la tercera, cuarta opción puede ser un cotrimoxazol, o sea, trimetopim, sulfametoxazol. Muchas veces sí podemos indicarlo, ¿no? Pero más que todo lo indicamos en pacientes inmunosuprimidos. ¿Por qué? Porque a la vez estos pacientes pueden tener mayor riesgo de poder infectarse de algunos parásitos, especialmente coccidias, que a la vez el tratamiento de trimetopim sulfametoxazol es el tratamiento de elección, ¿no? Pero sí es aceptable, ¿no? Pero no es el tratamiento de elección en cuanto a la parte del trimetopim de sulfa, ¿no?
Muchas gracias, doctor. También hay otra pregunta. Bueno, hay dos más. Mm. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, sí. La segunda pregunta sería, ¿cuál sería la diferencia terapéutica entre diarrea invasiva de la no invasiva? ¿Cuál sería la diferencia terapéutica de la... Entre, Ya, muy bien, claro. Bueno, la diarrea invasiva es cuando ya tenemos una lesión de la mucosa intestinal. Es por eso que vamos a encontrar moco y sangre. Es por eso que a estos pacientes generalmente les vamos a dar un tratamiento antibiótico, ¿no? Y la no invasiva es la diarrea acuosa, que no va a tener ni moco ni sangre, ¿no? Y que generalmente muchas veces es de etiología viral, salvo de que tenga una deshidratación moderada severa o signo de sepsis en una diarrea no invasiva, muchas veces sí hay que darle un tratamiento antimicrobiano, ¿no? Pero generalmente no se da, son autolimitadas, ¿no? Y también la no invasiva, ¿no? Es también por toxinas, ¿no? Por ejemplo, el estafilococo o la toxina chiga o también la enterotoxina preformada, el estafilococo aureus, también muchas veces son autolimitadas, ¿no? Pero sí, como le menciono, eh, cuando tienen deshidratación moderada severa, sí podemos darle un tratamiento dirigido a estos pacientes. muchas gracias, doctor. Hay dos preguntas más. Eh, la siguiente es realizada por el doctor Jesús Custodio. Dice, buenas tardes, doctor. Una consulta. Mencionó en la presentación no uso de iosina. ¿Se podría usar AINES o paracetamol para dolor abdominal? Usualmente podemos utilizar AINES, pero de preferencia hay que utilizar o sea, el AINES, hay una alteración de la mucosa intestinal, ¿ya? Cuando hay diarrea aguda. Entonces, lo que provoca el AINES es que mediante su, su mecanismo de la ciclooxigenasa también provoca una alteración, ¿no? De la mucosa intestinal. Entonces, vamos a darle un mayor daño a estos pacientes. Por eso muchas veces solamente con paracetamol podemos generar, ¿no? Un mejor alivio para el dolor abdominal. Muchas veces, como le menciono, a una infección, perdón, un episodio infeccioso agudo de diarrea, la iosina muchas veces no es autolimitada. Inclusive habían ensayos que eh, vieron un grupo de que la iosina se le había prescrito a los pacientes que tenían diarreas agudas, ¿no? En el primer momento, y el otro que no lo habían dado y se dieron cuenta de que la mayoría de los pacientes que habían tenido diarrea con la iosina pararon al primer día y los pacientes que no tenían iosina también pararon al primer día. Entonces, muchas veces sí hay que valorar ese tipo de enseñanza con los pacientes, ¿no? Porque muchas veces sí, se ve que a veces el dolor es muy fuerte, ¿no? En cuanto a la parte de los cólicos, pero cuando ya hay eso, sí podemos darle iosina, pero muchas veces no es recomendable darle a estos pacientes. Gracias, doctor. Hay otra pregunta que mencionan, en pacientes con infecciones virales, ¿podemos utilizar loperamida? Y bueno, la otra ¿es adecuado el uso de crospovidona para diarreas agudas? De loperamida, claro. Muchas veces, como le menciono, eh, más que todo para sentir el confort de ya no presentar diarreas, podemos utilizar en infecciones virales, sí podemos utilizarlas, ¿no? Eh, pero muchas veces sí, como le menciono, la loperamida está indicada solamente para el confort, ¿no? Y no presentar mayor deshidratación en estos pacientes, ¿no? Pero sí, sí podemos utilizar la loperamida en algunos casos e inclusive también en diarrea del viajero también podemos utilizarle loperamida más el tratamiento dirigido a este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, ¿cuál me dijo?
¿El otro medicamento? Sí, ¿es adecuado el uso de crospovidona para diarreas agudas? Crospovidona. Ah, sinceramente no sé qué es la crospovidona. Disculpen, no he escuchado la crospovidona. Gracias, doctor. Entonces pasaríamos a la siguiente pregunta, que es, para diarreas disentéricas en gestantes, ¿qué tratamiento se recomendaría? En diarreas entéricas en gestantes. Dice, Podemos darle macrólidos a las pacientes. No hay no hay ninguna alteración con estos pacientes. Podemos darle macrólidos a los pacientes con diarrea disentérica en gestantes. gracias, doctor. También podemos darle, por ejemplo, amoxicilina clavulánico, también podemos darle, ¿no? También podemos darle, por ejemplo, ampicilina, también podemos darle ceftriaxona, también podemos darle a las pacientes gestantes con disentería. Gracias, doctor. Hay tres preguntas más. ¿Cuál es el tratamiento empírico de elección en pacientes pediátricos? El de pediátricos a la cabeza son macrólidos. Acitromicina o claritromicina. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿en qué casos se usan los antidiarreicos si la mayoría de diarreas son autolimitadas? La indicación es cuando el paciente está con deshidratación moderada, ¿no? O severa, ¿no? O también presente algún tipo de trastorno hidroelectrolítico generalmente. Gracias, doctor. Hay otra que menciona donde los AINES se recomiendan para dolor abdominal. No se recomienda. Como le menciono, solamente se le puede indicar paracetamol, ¿no? AINES, como le mencioné, ya, me refiere al dolor abdominal, creo, ¿no? Sí, doctor. Lógicamente, bueno, sabemos de que el AINES no tiene ningún efecto en cuanto a la parte de la motilidad intestinal, ¿no? Lógicamente no tendría indicación de darle a estos pacientes, ¿no? Por eso, muchas veces el dolor cólico sí está indicado darle iosina, atropina, bismuto también podemos darle, ¿no? Pero el AINES no se recomienda. Gracias, doctor. Y bueno, felicitarlo por esta magnífica ponencia y bueno, esperar contar con usted en futuras actividades que realicemos. Gracias, chicos, también por su asistencia el día de hoy. No se olviden que tenemos una ponencia a las 9 de la noche y a continuación les voy a pasar el link del post. Ok, gracias, muchas gracias.